Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Alfonso nació en el año 1696 en Nápoles, Italia. Estudió humanidades y leyes y durante 8 años ejerció la profesión de abogado en Nápoles. Ordenado sacerdote en el año 1727, se volcó a la predicación y la evangelización. Fundó la Congregación del Santísimo Redentor, Redentoristas, para dedicarse especialmente a la atención pastoral de los pobres del campo. También escribió numerosas obras teológicas, entre las que se destaca su Teología Moralis. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos, cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy recordando a San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Vamos a rezar entonces por las vocaciones principalmente, de todo lo que él ha iniciado con la congregación que nosotros conocemos como los redentoristas. Vamos a pedir por las vocaciones principalmente de esta congregación, el hermoso trabajo que realizan en nuestra iglesia aquí en el Paraguay. Que les bendiga verdaderamente con tantas santas vocaciones sacerdotales y religiosas. Iniciamos nuestra misa y le pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que suscitas continuamente en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad,
Concédenos imitar de tal modo el celo por las almas que animó al obispo San Alfonso María, que podamos alcanzar con él la recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Baja ahora mismo al taller del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Yo bajé al taller del alfarero, mientras él trabajaba en el torno, y cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, como suele pasar con la arcilla en manos del alfarero, él volvía a hacer otra, según le parecía mejor. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos. No puedo yo tratarlos a ustedes, casa de Israel, como ese alfarero, oráculo del Señor. Sí, como la arcilla en la mano del alfarero, así están ustedes en mis manos, casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que se apoya en el Señor. Feliz el que se apoya en el Señor. Alaba al Señor, alma mía. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, cantaré al Señor. Feliz el que se apoya en el Señor. No confíen en los poderosos, en simples mortales, que no pueden salvar. Cuando expiran, vuelven al polvo y entonces se esfuman sus proyectos. Feliz el que se apoya en el Señor. Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor. Su Dios, Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Feliz el que se apoya en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso este Evangelio en este día en que recordamos también a este gran santo de la Iglesia. Y de nuevo nuestras felicitaciones y nuestro acompañamiento y sobre todo nuestras oraciones por las vocaciones sacerdotales y religiosas de este carisma tan grande de los redentoristas. San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. La palabra de Dios justamente nos está diciendo, así como concluye el Evangelio, es tan importante. Entonces, de positivo, de lindo, y podemos decir de nuestra propia tradición, de lo viejo. Pero es interesante porque dice que el reino de Dios se parece a eso. Todo escriba convertido es un discípulo
del reino de los cielos que se parece a ese dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Quiere decir, queridos amigos, que en nuestro caminar nosotros siempre tenemos que mirar los elementos que nos han transmitido, los elementos que nosotros le llamamos tradición. Tradicio quiere decir enseñanza, quiere decir lo que nosotros vamos dejando, quiere decir aprendizaje. Pero dice la tradición, es un aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, aprendemos, entre comillas, en la tradición, me dice, porque te está transmitiendo. Tradición quiere decir transmisión. Yo suelo poner la comparación porque se mandó en TV la semicino y más, no sé, hasta los 4, 5, 6 años, por ejemplo, me peinaba o me vestía o me ponía bien, mi cuellito, mi moñito, le a la escuela, mía. Esa niña aprende, y justamente por la tradición. Eso quiere decir tradición. Alguna vez niña entendéis, ahí ustedes viven de tradiciones, y todos vivimos de tradición, discúlpenme. Nuestra forma de vivir siempre es de la tradición, porque quiere decir transmisión rembojaza. Ahora, lo importante y lo elemental es pensar y decir, ¿qué le estoy transmitiendo a mis hijos? ¿Qué le estoy transmitiendo a mis nietos, a mis bisnietos? Si le estoy transmitiendo valores de la familia, si le estoy transmitiendo valores de la casa, valores que nosotros también hemos recibido en la tradición. Por eso que no hay que criticar, por eso que la Iglesia siempre dice, todo lo que nosotros transmitimos es la tradición. Es lo que hemos aprendido y aprendemos. ¿Desde dónde? Desde la palabra de Dios. Por eso siempre la Iglesia insistió en la Biblia y la tradición. Porque la Biblia también se escribe dentro de una tradición. Son valores y principios escuchados y vividos con Jesús de Nazaret. Entonces, familia, volver a la tradición. A la transmisión de los valores, porque hay muchas corrupciones, etcétera, que yo por lo menos en mi tradición al contrario, la BTI, la PI, tiene borrador, la de la joven compañerito y escuela, enseguida religaba y nada, mi hijo devolver que era maestra velande y cuando más va en 10. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Tenemos que aprender de nuevo desde la tradición. Y eso es lo que está diciendo. Ese escriba que se convierte, se parece a ese dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo entonces, pero también lo viejo. Lo nuevo que vamos a proponer y que estamos haciendo para comprometernos con el reino de Dios. Y lo viejo, porque en esta tradición, en esta transmisión que hemos recibido, llevamos adelante los valores adquiridos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra Iglesia, para que los pastores tengan conciencia de salir en busca de los más alejados, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros enfermos, para que expresen la fe y la confianza en Dios y en los demás, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestras familias, para que los padres enseñen a los hijos a ser libres y opten por las vocaciones sacerdotales y religiosas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te
ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, enciende en nuestros corazones el fuego del Espíritu que concediste a San Alfonso María para celebrar estos misterios y presentarse ante ti como ofrenda santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de nuestro Santo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan.
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración. Señor Dios, que constituiste a San Alfonso María, predicador y fiel ministro de tan santo misterio, concédenos que tus fieles participemos frecuentemente de este sacramento y al recibirlo te alabemos eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos ahora a nuestra Madre del Cielo, que nos auxilia en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás
respuesta.